proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Qué agradable es este encuentro y espero que Dios esté bendiciendo su hogar, su familia, todas las situaciones que le toque vivir. Hoy vamos a estar viendo algunas cosas interesantes, entre ellas promesa de victoria, ¿sí? También una nueva identidad. Y finalmente, fe en quien salva. Entonces, tenemos situaciones que cada uno vive y cómo resolvemos esos conflictos, esas situaciones. Y vamos a ver una historia muy, pero muy interesante que se encuentra en el libro de Jueces del Antiguo Testamento. Después que Josué, sucesor de Moisés, lleva al pueblo a conquistar la tierra prometida, que viene a ser lo que conocemos hoy por Palestina, Israel y toda esa zona. Conquista, las 12 tribus están en su lugar, han poseído la tierra, Dios les dio victoria, Dios les dio paz. Y entonces también tenemos el título de propiedad en la misma Biblia, o sea, donde la palabra de Dios marca los límites de Israel. Y entonces ahora estamos en una época muy interesante donde dice lo siguiente: el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Entonces ese gran líder, general, hombre de fe, de obediencia a Dios. Y entonces aquí en capítulo 2 de Jueces y versículo 7 está diciendo que el pueblo había seguido no solo a Josué, sino a Dios mismo. Había tenido un corazón de gratitud, de confianza en Dios por todas las cosas que habían vivido. Todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Entonces, también está diciendo, murió Josué, pero la gente que lo recordaba era referente a todo lo que había pasado y seguía firme. Dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, lo sepultaron, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Qué palabras sencillas, pero que marcan una realidad impresionante. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto suena a que va a pasar algo, ¿no? Y si pensamos nosotros hoy en los que nos anteceden, los abuelos, los padres, mamá y papá, o cómo era la sociedad antes, que a veces algunos de más edad dicen, cómo eran las cosas antes, valía la palabra de la persona, hoy ni con firmas y contrafirmas sirve para nada. Entonces
van cambiando las generaciones. Algunos dicen que vamos mejorando. Bueno, es todo asunto de opinión. Pero les quiero mostrar un mapa que sirve porque es parte de donde vamos a estar recorriendo con nuestra historia hoy. Entonces, tenemos el mar Mediterráneo, allí a la izquierda, y por debajo del mar Mediterráneo está el continente africano, ¿sí? Entonces, allí estamos en el Medio Oriente, estamos bien, sí. Y entonces van a ver al fondo del mapa la palabra Madián. Madián. Bueno, es el enemigo número 1 que se va a presentar en esta historia. Ven allí la palabra Gaza contra la costa del mar Mediterráneo, y entonces subiendo llegan a Siria y lugares así. Tiene el mar Muerto, tiene el mar de Galilea, así que nos vamos ubicando. Ahora pasamos a un segundo mapa y es allí donde vemos de más cerca, y nuevamente Madián queda ya fuera de pantalla, abajo, pero subiendo tenemos a Gaza, y subiendo más aún al color verde tenemos Manasés. Y justamente nuestro protagonista, que va a ser Gedeón, es de la tribu de Manasés. En la punta de arriba, contra el mar Mediterráneo, tenemos un valle que se llama Meguido. Y Meguido, también el valle de Jezreel, es allí donde también se va a dar la batalla de Armagedón. Ahora, estamos pasando de historia profunda a un futuro que solo Dios sabe cuándo será. Allí vamos a encontrar la batalla de hoy con Gedeón en el libro de Jueces, pero en el mismo lugar, ya probablemente sin faltar mucho tiempo, se van a juntar las naciones de la tierra contra Israel. Y entonces desde el valle de Meguido van a estar entrando para atacar. Y entonces allí se realiza la batalla de Armagedón, Apocalipsis capítulo 16. Y muchas veces a través de la Biblia encontramos las naciones, o sea, esa profecía que marca un día cuando las naciones reunidas tienen la intención de exterminar. Hay mucho sentimiento antisemita, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es simplemente ubicar estos lugares que son reales y son historias reales y son cosas que sucedieron para nuestro provecho, ¿sí? Entonces, sigamos con nuestra charla acá. Versículo 11 de Jueces dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejando a Jehová. ¿Qué importancia tiene esto? Es algo que va ocurriendo con naturalidad en toda sociedad y a través de los tiempos, y más aún hoy, donde las generaciones que ya pasaron ya no son jóvenes, como que no se consideran con esa reverencia, esa importancia que antes se les daba. Entonces, muere toda esa generación que vivió con intensidad la mano de Dios en sus vidas y en su nación, y ahora una generación que no conoce a Dios está manejando
manejando la sociedad y vemos que el próximo paso es de alejarse de Dios. Sirven a los Baales. Los Baales eran una religión pagana donde habían estatuas, había idolatría, había orgías, había bautismos por fuego, pasaban entre otros dioses sus hijos por el fuego encendido en los brazos de sus ídolos, sacrificios humanos, cualquier cosa. O sea, pasaron al ocultismo, pasaron al satanismo, dejaron a Dios, se alejaron tan lejos. Entonces dice acá, se encendió contra este pueblo, Israel, el furor de Jehová, y los entregó en manos de robadores que los despojaron, ¿no? No pudieron hacer frente a sus enemigos. Entonces eran pan comido para todo aquel que quería aprovecharse de ellos. Dios ya no los protegía. Nuestra fuerza, nuestra bendición viene de un solo lado, viene de Dios. Y nosotros tenemos que recordar eso día tras día. No podemos pensar en alejarnos de Dios y que todo nos va a ir bien. Después, cuando todo nos va mal, empezamos a rezongarle a Dios y decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Que no sos como antes y la gente habla tan bien de vos y yo no veo nada. Bueno, ¿de quién será la culpa? Entonces, ¿saben qué? Esto tiene también para la era moderna un versículo donde se habla por parte de San Pablo a las iglesias, y toda persona que sea referente dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí está rico en palabras claves. San Pablo habla a los ancianos de una iglesia, los llama obispos y los llama pastores. Es un cuerpo, es una dirigencia plural de la congregación. Nadie es más que otro, pero hay distintos aspectos de las características de las personas que están al frente. Entonces los llama ancianos por su madurez, su experiencia, llama obispos porque el obispo sobrevé. Entonces, entre el grupo de líderes de la iglesia hay personas que sobreven, y esos mismos ancianos también son considerados pastores porque cumplen esa tarea de cuidar del pueblo de Dios. Así que este cuerpo, no sé si serían de 8 o 10 hombres, en una iglesia local de la ciudad de Éfeso, Asia Menor, Pablo está diciendo: mirad por vosotros mismos. Primero, los que lideramos necesitamos cuidar de nosotros mismos. Y yo diría que si eres papá o abuelo, de tener los ojos bien grandes para entender el movimiento de los tiempos. Que no nos sorprenda y digamos después, yo no me di cuenta. No, estemos despiertos hoy. Entonces dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Dios nos encomienda una tarea. Si tenés familia, entonces tu tarea es velar por esa familia, enseñarles la palabra de Dios y hacer todo lo posible para defenderles de los lobos que quisieran entrar en el rebaño, ¿sí? Dice: el rebaño en que os ha puesto el Espíritu Santo por obispos, sobreveer, para apacentar
llevar para comer en buenos lugares la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dios puso un precio muy alto sobre nosotros, nos estima y fue capaz de entregar su propio Hijo para ser nuestro sustituto en la cruz. Entonces, es allí donde encontramos la salvación, encontramos la reconciliación con Dios, encontramos la guía de Dios para vivir en esta sociedad. ¿Saben qué? Cuando en Pentecostés, San Pedro, decimos, la gente preguntaba, después de haber crucificado a Jesús y que Jesús hubiera resucitado, y razonan con Pedro, y entonces Pedro dice, bueno, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, etc. Y después dice, les testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Bueno, hay tanto para conversar hoy, ¿no es cierto? Pero la historia sigue con Gedeón. Y vamos a estar viendo dentro de pocos minutos la restauración de un matrimonio. Estoy en desacuerdo con muchos métodos que se utilizan hoy día, donde se separan al toque a los cónyuges por alguna cosa que les hubiera pasado, por alguna queja, lo que fuera. Hay restauración y hay que manejarlo de otra manera. Vamos a estar viendo eso, pero por el momento encontramos que Israel siguió a Dios mientras estaba el buen líder Josué. Falleció, la generación también que le conoció ya pasó, ahora es gente que no conoció personalmente la mano de Dios en sus vidas. Y si eso está pasando en tu vida hoy, no puedes decir, bueno, yo recuerdo cuando pedí a Dios y Él me oyó y me libró, ¿no? Como hay versículos que dicen así. Si Dios es de segunda mano, de tercera mano, de la historia profunda, entonces estás en peligro de convertir tu generación en una cosa a la deriva, ¿no es cierto? Como un barco que ya no tiene ni timón ni ancla y que las olas del mar y de la sociedad lo va a llevar en cualquier dirección. Entonces, encontramos en capítulo 6 el comienzo de la historia de Gedeón. Y primeramente vamos a ver este testimonio de restauración, porque yo quiero que vean que es posible la victoria a pesar de las cosas imposibles. Hola, mi nombre es Omar Colina, ella es mi esposa Luiselis. Hemos estado casados por 14 años. Habíamos pasado por una situación bastante difícil a causa de mi infidelidad y le había herido mucho su corazón y bueno, habíamos decidido separarnos. El divorcio estaba listo, esa era la única vía que veíamos que era la solución. Había un corazón muy endurecido, un corazón muy dolido, había muchas heridas en el alma, pero que a la vez también sabía que Dios tenía el control. Y yo le decía, Señor, que yo no me merecía pues tener un hombre que no me valorara, que no me respetara, pero entendía a la vez que si Él no amaba primeramente al Señor, tampoco podía amarme a mí como esposa. Y no había amor, pues yo me preguntaba 1000 veces y no había amor, mi corazón no sentía amor, pues mi corazón estaba totalmente endurecido. Yo decía, no lo puedo perdonar, ya no quiero más nada de él, es el papá de los niños y ya. Nos quisimos divorciar y ya teníamos todo preparado, teníamos todo en la mesa, habíamos hablado con los abogados.
Ya teníamos incluso las citas que yo iba a ver a las niñas y las fechas que ella iba a ver a las niñas. Ya teníamos todo compartido, ya teníamos todo claro, ella con su abogado y ya yo estaba hablando con el mío. Pero yo le creía a un Dios vivo, y el Señor me quebrantó en ese momento en el trabajo. Y Él me decía que Él estaba al control, que estaba al control de todo. Y bueno, yo sentí una paz en mi corazón, yo sentí una paz en mi espíritu que yo no la había sentido antes. Y bueno, yo estaba tan convencido de que Dios iba a hacer algo, no sabía en qué momento, pero yo sabía que ella tenía su corazón herido. Y yo sabía que Dios iba a tratar con mi vida, al igual que iba a tratar con la vida de ella, pero que no era la voluntad del Señor que nosotros nos separáramos. Y sirviendo en la iglesia, los pastores que estaban en ese momento, los pastores Rodríguez, el Señor a través de ellos les dijo: hay una pareja que está a punto de separarse, hay una pareja que está a punto del divorcio, que tiene los papeles ya con los abogados y todo. Esa pareja yo quiero que se ponga de pies. Entonces yo vine y me puse de pies y ella me siguió. Yo le decía: Señor, bueno, esto es una confirmación porque nadie más sabe por lo que estamos pasando. Y bueno, luego de allí recibimos la palabra sirviendo, empezamos a ver el corazón transformado. El Señor me mostraba como que está en mis manos, pero tienes que dejar que sea yo quien lo moldee, no tú por tu fuerza, porque por mi fuerza no lo podía yo cambiar. Y yo pude ver después de eso que mi esposa ya no era la misma, que ella estaba siendo diferente. Entonces yo sabía que el Señor estaba transformando nuestras vidas, nuestro corazón, porque yo también tenía un corazón que no sabía cómo tratarla, pues, un corazón que lo que hacía era daño. Pero hoy por hoy puedo decir que tengo un esposo restaurado, un esposo que primeramente le sirve al Señor y que tiene un amor genuino, pues que ya no está un corazón de piedra en su corazón, sino un corazón con el amor que solo Dios nos puede dar, que no nos puede dar el mundo, solamente el Señor puede hacerlo. Después de un año, nuestro matrimonio ha sido totalmente renovado, restaurado en el amor de Dios, y para la más grande gloria de Dios, hay matrimonios que vienen a nosotros, oramos por ellos, son matrimonios restaurados. Tenemos hoy por hoy una casa de paz, tenemos 15 discípulos y vamos a seguirle sirviendo al Señor, porque al fin del cuento el Señor es el que restaura vidas, restaura matrimonio y restaura y sana y liberta. Entonces a Él sea toda la gloria y toda la honra. Qué feliz final. ¿Y por qué no? Claro que sí. Dios puede hacer lo imposible. Y muchas veces nosotros ni le damos la oportunidad. Salimos, nos divorciamos, arruinamos a cuantos hijos tengamos y empezamos de vuelta como para seguir arruinando vidas. ¿Y en qué va a terminar? No hay como la restauración, no hay como tomarse el tiempo, no gastar el dinero en ni abogados y entretenimiento con alguna amante nueva. No, es gastar el tiempo, todo el esfuerzo para lo que es tuyo o tuya. Ponerte linda para él, para tu esposo, y así la familia tiene que mantenerse unida. Si hay dificultades, por separarlos a 10.000 kilómetros no vamos a mejorar nada, porque no se puede medir la restauración que se pretende hacer con los psicólogos, los profesionales, o mejor aún, con un pastor que tenga una familia, que lo haya sabido dirigir y que pueda prestar con la palabra de Dios lo que es la esperanza única para ese matrimonio. Así que no vamos por el camino fácil, que luego resulta el peor camino que se puede tomar. Cuánta gente sola hay que después de pasar los años de cambiar de caminos, ya llegan a una edad y ¿dónde están? Están más solos que nunca, ¿no? Saben que me encantó este video, este testimonio real de gente sincera
que supo encauzar en medio de su iglesia los problemas matrimoniales. Saben que hay un versículo acá, en 1 Timoteo 1:12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Este reconocimiento es valioso. Lo hice por ignorancia. Soy ignorante si estoy dando la espalda a Dios. Estoy ignorando su amor, sus bendiciones, su diseño, que está en la Biblia, está en la creación, está en la misma creación. Entonces, sigamos aprendiendo para no tomar caminos de ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Normalmente echamos la culpa a las otras partes, pero entonces tenemos que ver que yo soy parte del problema. Nadie es el perfecto y todo es problema del otro. Y saben que hemos hablado muy poco de Gedeón, y Dios lo llama. Y lo primero que dice Gedeón es que yo soy pobre, yo tengo miedo, yo no puedo. Mi familia de Manasés, ¿se acuerdan del mapa? Ahora van entendiendo por qué estuvimos ahí. Es la más pobre. Y yo soy el menor de la familia. Y entonces los madianitas que venían desde el sur hacia arriba, hacia el norte, por Gaza, por toda la costa hasta Manasés, hasta ese valle de Megiddo y todo eso, ese pueblo de los madianitas invadía. Y Gedeón con toda razón decía: nos han comido como langostas, entonces no nos queda nada. ¿Cómo nos va a salvar Dios? El llamado de Dios entonces fue con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahí está la autoridad que Dios le da a Gedeón. La única esperanza es que Dios con él puede cambiar lo imposible. Y es así que les invito a leer el resto de la historia en sus Biblias, Jueces capítulo 6 en adelante, y van a encontrar una historia impresionante. Si vieron la película Los 300, bueno, aquí van a encontrar tal vez lo que inspiró o lo que iguala y aún mejora lo que fue esa película. Que Dios les bendiga mucho en esta semana, en todo aspecto de su vida. Que su victoria sea en Dios, su identidad sea con Cristo, su fe en quien salva, que es en Dios, a través de Jesucristo, quien dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Somos limpiados por la sangre de Jesucristo. Que vivamos conociéndole día a día y participando de una iglesia bíblica, una iglesia que estudia la Biblia. Y me encantaría que nos visitara, que usara el número al pie de la pantalla para llamar a ver dónde, cuándo puedan venir a reunirse. Que Dios te bendiga mucho. Hoy es tiempo de ya. Es tiempo